Hola, nosotros somos el grupo número 2 y nuestro simposio tratará sobre insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, marcapasos cardíaco y la enfermedad de Chagas. Primero les hablaré sobre la insuficiencia cardíaca. Esta se da cuando el corazón no puede aportar el débito cardíaco necesario, o sea que no bombea como debería para llevar la sangre a todas, con oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Puede ser un proceso lento, pero este va empeorando. Este puede no presentar síntomas durante muchos años. Esta lenta manifestación y progresión de la insuficiencia cardíaca es producto de los esfuerzos del corazón por compensar el debilitamiento gradual. Y normalmente la insuficiencia cardíaca se produce por el daño cardíaco con disminución de la función contráctil y o el aumento de la presión de fin de diástole ventricular. La insuficiencia cardíaca se puede dar por falla sistólica, que es donde el corazón no puede bombear, o por la falla diastólica, que es donde el corazón no puede llenarse. Esta patología se debe a múltiples enfermedades, tomando en cuenta, claro, que todos los pacientes que poseen esta enfermedad tienen historia de infarto agudo de miocardio, angina o revascularización miocárdica previa, en general un déficit miocárdico. Entre las causas se encuentran las cardiopatías, de las cuales podemos mencionar la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía reumática y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En América Latina es muy importante tomar en cuenta a la enfermedad de Chagas, ya que es la causa más común de la miocardiopatía no isquémica y esta tiene una mortalidad más alta que otras miocardiopatías no isquémicas. Y por ende, los pacientes tienen un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca y arritmias malignas que otros pacientes con insuficiencia cardíaca. Hablando del cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, tenemos síntomas típicos. Entre estos tenemos la disnea, en el cual es una falta de aire, la ortopnea, que es una dificultad para respirar cuando uno se encuentra acostado o sentado, y en el cual el paciente necesita tener la cabeza elevada para una respiración más cómoda o poder respirar profundamente. También se puede presentar el cansancio y la fatiga. Los tiempos de recuperación en el ejercicio son mayores, al igual que la tolerancia al ejercicio va a ser menor. Se presentan edemas en los tobillos y se presenta disnea parasística nocturna, en el cual el paciente, cuando está dormido, se despertará con la sensación de falta de aire. Ahora, de signos específicos, tenemos que la presión venosa yugular se encuentra aumentada y por lo tanto se va a notar más la vena yugular. Tenemos un ritmo de galope en el cual puede ser presente por ruidos R4 y R3 y normalmente está acompañado por una taquicardia. También tenemos que se puede dar un impulso apical desplazado lateralmente y un soplo cardíaco que es normalmente producido por la sangre turbulenta adentro del corazón y o afuera. Muy bien, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esta va a ser cuando el corazón no proporciona una cantidad adecuada de sangre a los órganos. Entonces los órganos no van a poder cumplir con sus necesidades metabólicas. Esto se puede ver afectado por trastornos, algunos por trastornos sistólicos o diastólicos o por ambos. Bueno, el déficit cardíaco va a provocar que el corazón trabaje más para poder compensar. Entonces, de esta forma, él va a poder llevar la sangre a todos los órganos. El fenómeno más importante para poder compensar va a ser la ley de Planck-Starling. Esta ley va a hacer que aumente el volumen ventricular y la elongación de los sarcómeros. También va a aumentar la capacidad de trabajo. Entonces va a haber un aumento de la precarga y un aumento del gasto cardíaco. Hay que recordar que este es un proceso fisiológico como normal del cuerpo cuando hacemos ejercicio. Pero el factor o lo malo de esto es que ellos están activados constantemente. Entonces, como están activados constantemente, va a llevar a una hipertrofia cardíaca. Otro factor que es compensatorio es el sistema adrenérgico de renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, la hipertrofia al inicio va a ayudar, va a generar fuerza y adaptar al corazón a esta sobrecarga. Pero esto se va a ir deteriorando conforme la hipertrofia aumente y la sobrecarga se mantenga. Esta hipertrofia o esto también va a producir que haya un cambio en los cardiomiocitos.
los cardiomiocitos, que son las células, pues un tipo de células que hay en el corazón. Entonces, las vías prohipertróficas. Bueno, estas vías va a ser, primero, se va a ocasionar porque va a haber una alteración en la tensión mecánica en la membrana plasmática. Y esta tensión va a activar a los canales de iones activados por estiramiento, se llaman SAC. Estos canales van a aumentar o van a permitir la entrada de calcio, lo cual va a aumentar el calcio dentro de la célula y esta va a activar a la fosfatasa calcineurina A. Luego, esta lo que va a hacer es desfosforilar al factor nuclear de las células T activadas, NFAT, y esta ya desfosforilada va a permitir el ingreso al núcleo. Y ahí en el núcleo ya va a poder expresar genes prohipertróficos. Entonces, otro factor o otro punto que se va a desencadenar es la activación de fosfoinositol 3 quinasa. Y esto, después de varios pasos, van a activar a la ACT, que es la proteína quinasa B, y la cascada también de MAMP, que son las proteínas quinasa activada por mitógenos. La activación de estas va a contribuir a la hipertrofia de los cardiomiocitos. Ahora, el glucógeno sintasa quinasa 3 beta va a inactivar a las acciones de GATA4 y NFAT, porque las va a fosforilar. Entonces, como las va a fosforilar, estas ya no van a poder entrar al núcleo y entonces ya no van a poder expresar sus genes. También se sabe que la GSK3 beta, que es la glucógeno sintasa quinasa 3 beta, ella va, cuando esté activa, es un regulador negativo de la hipertrofia. Hay que aclarar que estos genes, GATA4 y NFAT, son genes que se expresan en un estado fetal. Entonces, en esta patología se vuelven a expresar. Y como un dato extra, la GATA4 se une con BNP, que es un promotor. BNP significa péptido natriurético de tipo cerebral. Esta va a estar sobreexpresado junto con ANP, que es un natriurético auricular. Estos factores de transcripción van a impulsar la expresión de genes fetales. Estos factores que les dije, BNP y ANP, son muy importantes porque ayudan al diagnóstico, que después lo van a ver. Bueno, continuando, los costámeros y los complejos de adhesiones focales están muy vinculados con las vías de señalización hipertrófica. Entonces, las integrinas que vemos aquí se unen a laminina, colágeno y a fibronectina. Entonces, la activación por estiramiento de la quinasa de adhesión focal, se llama FAC, se encuentra ahí señalada, y esta va a estar asociada a la integrina, va a desencadenar la activación de fosfoinositol 3 quinasa, y esta va a activar a ACT, que es la proteína quinasa B, y la quinasa ligada a la integrina ILC, que está más arribita, va a activar la cascada de proteína quinasa activada por mitógenos. Entonces, estas dos vías van a activar también la hipertrofia, que era, y algo que habíamos hablado en la figura anterior era del NFAT, que también lo observamos ahí, y que también pues era lo que mencionábamos, que activaba la hipertrofia en el cardiomiocito. Ahora hablemos un poco sobre la muerte celular, que también ocurre, que es un punto clave en esta patología, y es que la sobrecarga de la presión va a inducir una expresión cardíaca de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, y también la IL-6 o IL-6. Esta va a contribuir a estas dos van a contribuir a la hipertrofia cardíaca y también pues a la muerte celular. Entonces, para que lo podamos ver un poco, es la TNF-alfa se va a unir a su receptor TNF receptor, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer que
Cuando se unan, van a inducir al complejo de señalización inductor de la muerte, que en abreviado se llama, en inglés, ¿verdad? Es DISC. Y luego va a haber una activación de las caspasas y el resultado final va a ser una muerte celular apoptótica. Luego, otra cosa que tenemos que ver es, aquí vuelve a aparecer el calcio de nuevo, y es que las concentraciones de calcio sistólico van a provocar una muerte celular también. Como ya habíamos hablado, van a activar a la calcineurina, y esta calcineurina lo que va a hacer es que también va a provocar una necrosis. Otro aspecto importante es el metabolismo. Nosotros de adultos, un corazón normal utiliza ácidos grasos para obtener su energía. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Los fetos, o cuando somos, cuando somos fetos, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar nosotros es la glucólisis para obtener energía. Entonces, ¿qué ocurre con esta patología? La hipertrofia, si ya nos dimos cuenta, va a ayudar a expresar genes fetales. Entonces, como va a ayudar a expresar genes fetales, entonces en esta patología se va a utilizar la glucólisis en lugar de los ácidos grasos. Y esto también se debe a que hay una disminución en la expresión de enzimas que van a oxidar a los ácidos grasos. Muy bien, continuando con la exposición, hablaremos acerca del diagnóstico a través de los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete. Empezaremos con los de laboratorio. El primer examen que se realiza para diagnosticar dicha patología es el péptido natriurético del tipo B, o con sus siglas BNP, o también llamado ProBNP N-terminal. Este evalúa la concentración de una sustancia peptídica en el ventrículo izquierdo, que ayuda a diagnosticar y a clasificar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Los valores de referencia se encuentran entre 68 a 112 picogramos por mililitro, y si está tanto elevada como baja puede haber una insuficiencia cardíaca. Continuamos con el panel metabólico, que nos da un vistazo bastante amplio de cómo están los electrolitos a nivel sérico, como sodio, potasio, calcio, entre otros iones. Y esto pues nos puede ayudar, o puede ayudarle al médico a poder observar si los dichos niveles están tanto arriba o abajo de los valores normales. Tiende a estar relacionado a una mala actividad eléctrica del miocardio. Otro examen que se realiza son las pruebas de hormona tiroides, ¿verdad? Esta pues se conoce que está relacionado tanto para la fuerza, la velocidad de los latidos cardíacos, también la presión arterial y los niveles de colesterol. Si este valor está por arriba o por debajo, suele haber una deficiencia cardíaca que está más o menos de 4,5 a 10 microunidades por litro. Ahora hablaremos de los exámenes de gabinete. Pues el primero que se realiza es la radiografía de tórax, que nos da un vistazo general de cómo está el corazón, y este le ayuda a diagnosticar al médico, por ejemplo, si hubiese alguna malformación, algún agrandamiento, le da una pequeña dimensión de cómo está el corazón, ¿verdad? También se puede mencionar acerca del electrocardiograma, que es un examen que prácticamente le da al médico la actividad rítmica del corazón. Entonces, si hubiese alguna anormalidad, el médico lo puede observar a través de este examen. Y por último, en este apartado hablaremos del ecocardiograma, que es más que todo imágenes en vivo de cómo funciona el corazón, ¿verdad? Y esto le da al médico, pues, de una forma tal vez un poquito más empírica, la capacidad de observar el funcionamiento del corazón. Otros exámenes que podemos mencionar son la tomografía computarizada, que son imágenes con un poco más de resolución, que de igual manera le ayudan a observar, a explorar la morfología del corazón, y si hubiese alguna anormalidad, el médico lo puede ver. La resonancia magnética nuclear, que por excelencia es uno de los mejores exámenes por la gran resolución que le da en imágenes, ¿verdad? Y con esto pues le da una excelente precisión al médico de las imágenes, y puede decir si hay alguna malformación, anormalidades, etc. Y por último, hablaremos acerca de la angiografía coronaria, que prácticamente es ver si los vasos sanguíneos en esta área están obstruidos o pueden tener algún problema en la circulación. Dependiendo el nivel económico del paciente, se le puede despedir que se realice cualquiera de estos.
Respecto al tratamiento farmacológico, tenemos diuréticos que se encargan de reducir el edema y se prescriben con personas con signos generales de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina que dan modificación neurohormonal, vasodilatación y mejora de la eyección ventricular izquierda reducida. La hidralazina en conjunto con la isosorbida de nitrato, ya que dan un aumento del gasto cardíaco. Los bloqueadores beta-adrenérgicos que dan los mismos efectos similares a los de los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, pero en lugar de vasodilatación producen mejora de síntomas. Los antagonistas de la aldosterona, que son un complemento para la diuresis adictiva y controlan los síntomas y dan una mejora general. Y los agentes sinotrópicos, que dan un aumento del gasto cardíaco. Respecto al tratamiento no farmacológico, tenemos los desfibriladores cardíacos implantables para las personas que tienen arritmias, dispositivos de resincronización para personas que tienen un ritmo de contracción ventricular izquierdo descoordinado, la revascularización coronaria para personas que tienen enfermedad de la arteria coronaria, el trasplante cardíaco para los que tienen insuficiencia cardíaca intratable, los dispositivos de asistencia ventricular para las personas que tienen insuficiencia cardíaca grave, y en general cambios de estilo de vida como adoptar una dieta hiposódica y dejar de fumar y consumir alcohol. Con respecto al pronóstico, tenemos que 5 años después de una hospitalización inicial por insuficiencia cardíaca, la supervivencia suele ser del 35%, pero si esta es crónica o presenta síntomas muy graves, esto puede oscilar entre el 10 y el 40%. También tenemos factores que dependen del paciente, como la salud general de este o su edad, y también factores que dependen de la enfermedad, como la gravedad de esta o su causa. Un ejemplo de una causa que puede tener un pronóstico desfavorable es la aterosclerosis coronaria o la disfunción sistólica severa. La inflamación temprana puede ser un factor predictor, ya que esta suele acompañarse de una mortalidad y por eso se sugiere como terapia preventiva para pacientes que han sufrido infartos de miocardio. Ahora vamos a hablar sobre la morbilidad por insuficiencia cardíaca en Guatemala en el año 2019. Para este año se reportaron 2.424 casos y los 5 departamentos que representaron un porcentaje alto fueron Santa Rosa, Quiché, Quetzaltenango, El Petén y Guatemala. Los demás departamentos representaron un porcentaje bajo en comparación a estos. Y al organizar los datos por grupo etario de los departamentos que presentaron mayor morbilidad de la diapositiva anterior, podemos ver que la morbilidad aumenta considerablemente conforme avanza la edad. Como pueden observar acá, están resaltados en un rectángulo naranja los grupos etarios de 60 años para arriba. Y estos ocupan un gran porcentaje de casos en comparación a los grupos etarios de 60 para abajo. Estas tendencias son muy similares a las que se han reportado para los Estados Unidos, en donde se indica que la primera causa de hospitalización por insuficiencia cardíaca se ve en pacientes mayores a 65 años. Y en 14 de los 22 departamentos de Guatemala hay una frecuencia de morbilidad mucho mayor en mujeres que en hombres. En mujeres se reportaron 1.277 casos, mientras que en hombres 1.147 casos. Estos datos no concuerdan con lo que se ha reportado en países desarrollados, en donde se indica que la insuficiencia cardíaca es más frecuente en hombres que mujeres. Ahora, para el trasplante cardíaco, este se debe indicar en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal o con muy alta mortalidad estimada en el corto plazo. En la indicación de trasplante se debe detectar objetivamente a aquellos pacientes que no respondan a la terapia médica y que se beneficiarán de este tratamiento quirúrgico. La forma más objetiva de evaluarlo es a través del pico de consumo de oxígeno al máximo nivel tolerado de ejercicio por un paciente. Las patologías que llevan a la gran mayoría de estos trasplantes cardíacos son la miocardiopatía no isquémica y la enfermedad de las arterias coronarias, aunque también
se han hecho trasplantes por cardiopatías congénitas complejas, por miocardiopatías restrictivas y miocardiopatías hipertróficas. Para evaluar a un posible candidato a trasplante, pues se evalúan los siguientes parámetros. El primero es que si existe una inclusión en la lista de trasplante cardíaco. El siguiente, que se debe determinar si existe una posible indicación en el trasplante combinado de órganos. Luego también en el centro de trasplante se debe evaluar si existe alguna contraindicación absoluta o relativa para el trasplante cardíaco. Esto mediante pruebas de seguimiento iniciales y periódicas. La decisión final de colocar a un paciente en la lista de espera de trasplante de corazón se toma después de sopesar los riesgos y beneficios potenciales de sus opciones de tratamiento. Esto basándose en datos de pruebas y buen juicio clínico. También el listado se debe reevaluar continuamente para ver la respuesta a las terapias de los pacientes. El trasplante debe ser absoluto cuando los pacientes presenten las afecciones como un choque cardiogénico que requiere un balón de pulsación intraaórtico, síntomas persistentes de insuficiencia cardíaca. También se evalúan los umbrales de consumo de oxígeno de pacientes que sean intolerantes a los betabloqueantes o que no respondan correctamente a esta terapia. También en síntomas anginosos intratables o graves en pacientes con enfermedad de arterias coronarias, también en arritmias intratables potencialmente mortales que no respondan a terapia y en pacientes con insuficiencia cardíaca grave refractaria no susceptible a otro tratamiento que no sea el trasplante. Este proceso es necesario cuando existe insuficiencia cardíaca en fase terminal o algún daño grave en el corazón, que por lo general es después de un ataque cardíaco severo que no puede ser tratado con los métodos quirúrgicos convencionales y que solo tienen estimado 1 año de supervivencia como máximo. También en los últimos años se ha dado un aumento en la prevalencia de factores de riesgo como lo son las cardiopatías isquémicas, la diabetes y la obesidad. Hablando sobre el cuadro clínico del trasplante del corazón, tenemos que se pueden dar efectos post-trasplantes, aquellos efectos que se dan después de realizar la operación, y los más comunes son las consecuencias psicológicas negativas, en el cual tenemos que la depresión se puede dar de hasta un 55%, la ansiedad hasta un 33%, el miedo hasta un 51% y la angustia hasta un 74%. Esto es importante ver en nuestro paciente, ya que debido a estos factores puede que el paciente no se cuide o no tome su medicación correctamente, por lo que puede estar propensos a un mayor riesgo a un rechazo del trasplante. Hablando de otros efectos, tenemos los trastornos sexuales que se pueden dar hasta en un 30%. Estas pueden ser por causas físicas debido a la enfermedad o a la medicación o psicológicas. Las disfunciones más frecuentes que se pueden encontrar son el deseo sexual hipoactivo y el trastorno de erección. Otros trastornos que se pueden mencionar son los adaptativos, los de la conducta alimentaria, los obsesivos compulsivos, las fobias de pánico, hipocondría, somatización y alexitimia. Fisiopatología. Se ha observado que después de haber recibido un trasplante de corazón, se pueden presentar 2 problemas. Uno de estos es el rechazo agudo, que es una respuesta inflamatoria mediada por células T, caracterizado por infiltrados de macrófagos y linfocitos, además de edema y en última instancia necrosis de miocitos. Este problema se da en los primeros 6 meses. Además, se han observado infecciones que entre las más comunes son la infección pulmonar, la sepsis, las infecciones de la herida o del mediastino. Y los microorganismos que más han afectado han sido Staphylococcus, E. coli, neumococo, Klebsiella, citomegalovirus, herpes y en menor proporción protozoos como Toxoplasma y hongos como Cándida. No obstante, la causa de muerte más común ha sido la vasculopatía del aloinjerto cardíaco, y esta es una respuesta aloinmune contra el endotelio vascular del aloinjerto. Se le dice que esta es una respuesta aloinmune ya que solo afecta a las arterias donantes y no a las arterias receptoras. Este rechazo es causado por las mismas células
Y la razón principal por la que se rechaza un injerto es debido a las principales diferencias antigénicas entre el donante y el huésped. Se siguen varios mecanismos en la vasculopatía, dependiendo del tipo de célula. Y, por ejemplo, en las células T proporcionan una inmunidad adaptativa. Las CD4 y las CD8 producen citocinas inflamatorias. Las células B producen anticuerpos. Las células plasmáticas estimulan la respuesta de las células T. Las células T de memoria son muy parecidas a las células T, que estas se van a encontrar en el aloinjerto de reconocimiento y también proveen inmunidad. Además, las células TH17 producen la citocina IL-17 y la inducción de CML de expresión génica inflamatoria. Además, las células reguladoras inducen tolerancia y las células gamma delta T tienen acción directa sin presentación de antígenos y además hacen una estimulación de las otras células inmunes. Además, los macrófagos producen metaloproteinasas y también pueden producir fagocitosis. Y por último, las células NK apoyan la maduración de células dendríticas y también estimulan la diferenciación de células T, además de secretar citocinas inflamatorias. La activación de los mecanismos anteriores pueden causar fibrosis y como definición de la fibrosis tenemos que es un exceso de tejido colágeno dentro de la íntima coronaria y la adventicia detectada por histopatología. Este mecanismo lo podemos ver aquí abajo y esto ocurre después del trasplante del corazón, ya que es muy probable que se produzca daño endotelial y como resultado las células endoteliales pierden su función y las moléculas de adhesión que regulan positivamente y los leucocitos transmigran a través de la capa endotelial, como podemos ver acá. Allí se producen varias citocinas, como la IFN que podemos ver acá en azul, provocando fagocitosis de las células endoteliales apoptáticas. Y después de la fagocitosis se produce TGF-beta, que lo podemos ver acá también en azul, que estimula varios procesos como la producción de AIF1, que podemos ver acá, y la producción de PDGF. También produce la activación de proteínas SMAD, como podemos ver acá, también la resistencia a la apoptosis y la regulación positiva de la producción de colágeno por células del músculo liso. Además, las proteínas SAMAD, que son activadas por TGF, estimulan la producción de CTGF, que podemos ver acá abajo. Es producido por las células del músculo liso, lo que provoca una mayor proliferación, como podemos ver acá, y una migración de las células del músculo liso. Además, las proteínas SMAD, que son activadas por BMP, que podemos ver acá arriba, que activan las SMAD, inhiben estos procesos de las células del músculo liso. Y entonces, el aumento de la producción del colágeno, la resistencia a la apoptosis y también el aumento de la proliferación y la migración de células del músculo liso, todo esto en conjunto producen una fibrosis. Respecto al tratamiento farmacológico, de primero tenemos el tratamiento postoperatorio con agentes sinotrópicos como la dopamina, que se encargan de prevenir la disfunción ventricular temprana. Los agentes alfa-adrenérgicos como la epinefrina, que tratan la hipotensión sistémica persistente, y los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico inhalado, que tratan la disfunción del ventrículo derecho. Luego tenemos los regímenes inmunosupresores de mantenimiento, como los inhibidores de la calcineurina, que disminuyen la activación y proliferación de linfocitos T,
los agentes antimetabolitos que inhiben la proliferación de linfocitos T y B, los inhibidores de señal de proliferación, que como su nombre lo indica, inhiben la proliferación de células T y B y del músculo liso vascular, y los glucocorticoides, que interrumpen múltiples pasos en la activación del sistema inmunológico, pero con esto solamente durante los primeros 6 meses, ya que después de esto, su régimen se suprime porque presentan efectos secundarios que afectan el corazón. Ya respecto al tratamiento no farmacológico, la revascularización y el trasplante se dan para las personas que tienen vasculopatía al injerto avanzado, mientras que la revascularización asimismo está limitada por la enfermedad coronaria difusa y una alta mortalidad. Por su parte, el trasplante es controversial debido a la falta de corazones y porque la supervivencia es muy baja, siendo en este caso el 55%. Ya en general, los cambios que tiene que realizar la persona es mantenerse en su peso ideal y hacer ejercicio que sea de poco a poco. Y asimismo tienen que eliminar de su dieta la cafeína, el alcohol y el tabaco. Para el pronóstico del trasplante cardíaco, el estado hemodinámico del receptor es muy importante. Este es un indicador principal de riesgos de mortalidad o complicaciones clínicas. También tenemos la acidosis láctica. Esto es una alteración metabólica que puede indicar el desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno entre tejidos. La supervivencia a este tratamiento ha mejorado con el tiempo y la supervivencia ahora para adultos es de 12.5 años. También se ha observado que en mujeres receptoras el diagnóstico suele ser mejor que en hombres. Ahora estaremos hablando sobre la morbilidad de trasplantes de corazón en países europeos, Norteamérica y otros países, incluyendo países latinoamericanos. No estaremos mencionando a Guatemala, ya que acá en Guatemala no se realiza este tipo de operación. Hasta el año 2018, el ICS nos ha indicado que únicamente realizan el trasplante de riñón. Y una de las razones por la cual no se realiza el trasplante cardíaco puede ser su costo tan elevado, ya que esta operación puede llegar a costar hasta 3 veces lo que cuesta un trasplante de riñón. Y para que se hagan una idea, en los Estados Unidos este tipo de operación puede llegar a costar hasta 1.3 millones de dólares. Bueno, ya aclarando esto, analizaremos este gráfico acá, en donde tenemos los trasplantes de corazón que se han realizado en adultos y niños en países europeos, norteamericanos y otros países. Como podemos ver que Norteamérica es el país es el continente que ha realizado la mayor cantidad de trasplantes, seguido por Europa, y en último lugar tenemos a los otros países. Y acá estamos viendo la distribución por edad de receptores de trasplantes cardíacos en adultos y niños en los años 1988 hasta el 2018. Como pueden ver acá, el grupo etario de 40 a 59 años es el que más trasplantes ha recibido, mientras que los de 60 a 69 años le siguen. Y acá tenemos una comparación de los países latinoamericanos que llevan a cabo el trasplante de corazón, incluyendo Argentina, México, Colombia, Costa Rica y Brasil. En combinación, estos países han realizado 3.430 trasplantes cardíacos, y el país que predomina en el número de trasplantes realizados es Brasil. Y acá tenemos una comparación de los trasplantes que se han realizado en los Estados Unidos en el periodo de 2015 hasta el 2021. Ellos han realizado 22.138 trasplantes cardíacos, lo cual representa 6 veces más el número de trasplantes que se ha realizado en países latinoamericanos, que como les mencioné era de 3.430. Ahora con el marcapasos cardíaco, esto consiste en una fuente de poder que provee energía eléctrica que estimula el corazón, y la corriente que se genera pasa a través de un conductor que se ubica por vía endocavitaria en la o las cámaras cardíacas que se vaya a estimular. No solo se estimulan eléctricamente el corazón, sino también puede inhibirse cuando detectan una actividad eléctrica espontánea, impidiendo fenómenos de competencia entre el marcapasos y el ritmo propio del paciente.
El marcapasos se debe indicar en los casos de bloqueo auriculoventricular adquirido, auriculoventricular congénito, en los bloqueos bi o trifasciculares, en la enfermedad del nódulo sinusal y en la insuficiencia refractaria asociada a trastornos severos de la conducción intraventricular. El marcapasos presenta 3 modos de estimulación que son más utilizados: el VVI, que estimula el ventrículo, el AAI, que estimula la aurícula, y el DDD, que permite mantener una sincronía auriculoventricular. Este proceso es necesario cuando los pacientes poseen deficiencias cardíacas en las que se provoca que el corazón del paciente palpite demasiado lento, con una frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto. Esto puede deberse a una bradicardia sinusal, una bradicardia auricular o a un problema con el sistema de conducción. En general, cuando sobrevienen bradicardias sintomáticas, está indicada la estimulación por marcapaso. En pacientes más jóvenes, la bradicardia sinusal está asociada con el atletismo o episodios vasovagales en los que se puede conducir a una frecuencia cardíaca lenta. Hablando sobre el cuadro clínico del marcapasos, tenemos que se pueden dar complicaciones operatorias como el neumotórax, en el cual se da un colapso del pulmón. Tenemos la formación de un hematoma en el sitio de colocación. Y hablando de complicaciones postoperatorias, tenemos la posibilidad de endocarditis por marcapasos. No suele ser frecuente, pero es bastante grave. Y se da por una infección normalmente de bacterias gram positivas. Los síntomas que puede presentar esta endocarditis son el dolor de articulaciones, músculo, pecho, fatiga, falta de aire, hinchazón de los pies. Fisiopatología. Bueno, cuando falla la automaticidad cardíaca intrínseca o la integridad de la conducción, pues los marcapasos van a proporcionar un estímulo externo para poder lograr la despolarización de los miocitos a través de procesos biológicos que consumen energía y también generan una propagación de ondas eléctricas que se extienden a través de las aurículas hasta el nódulo auriculoventricular, a través del cual ingresan al sistema de His-Purkinje para poder extenderse rápidamente y despolarizar los ventrículos con contracción muscular a través del acoplamiento de excitación y contracción. Los marcapasos pues cuentan con un generador de impulsos, con batería, con componentes electrónicos, con cables que viajan desde la lata para poder entrar en contacto con el miocardio, para así poder administrar los pulsos despolarizantes y detectar la actividad cardíaca intrínseca. La estimulación pues ocurre cuando se aplica una diferencia de potencial en voltaje entre los dos electrodos. En la estimulación bipolar, pues la diferencia de potencial se produce entre la punta del cable, que es el cátodo, y un anillo proximal del ánodo. Con la estimulación unipolar se suministran corrientes entre la punta del cable y la lata del generador de impulsos, lo cual permite que los miocitos cuenten con la cantidad mínima de energía requerida para despolarizar el miocardio y generar un estímulo que se caracteriza tanto por su amplitud, que va a estar medida en voltios, y su duración medida en milisegundos. La energía necesaria para generar ese estímulo pues va a depender del ancho y del pulso programado y del voltaje entregado entre los electrodos. Esto es clínicamente relevante, ya que la optimización del ancho y la amplitud del pulso pues puede afectar significativamente el consumo de corriente y longevidad de la batería. Y otro uso clínico pues que tienen es la reprogramación para poder prevenir la estimulación extracardíaca, reducir el voltaje de estimulación para minimizar el riesgo de captura de campo lejano y aumentar la amplitud de pulso para asegurar la estimulación cardíaca. En los momentos de la implantación, pues un umbral aceptable está por debajo de 1.5 voltios con un ancho de pulso de 0.5 milisegundos, pero esto puede variar. Y los cables de los marcapasos pues están constituidos por collares liberadores de esteroides que previenen la fibrosis del cable tisular y pueden mitigar el aumento del umbral. Con respecto al dispositivo, pues la inhibición va a indicar un evento que va a iniciar un nuevo ciclo de temporización. Si ese ciclo de temporización pues transcurre antes de que se detecte otro evento y si la frecuencia intrínseca cae por debajo de la frecuencia programada, pues se produce la estimulación. La respuesta de frecuencia detecta las actividades físicas
como el ejercicio y aumenta funcionalmente la frecuencia más baja para la estimulación. En cuanto al modo dual, la inhibición se produce en la aurícula sin la frecuencia auricular. Intrínseca excede la frecuencia más baja programada. Luego, pues se pone en marcha un reloj auriculoventricular y en ausencia de un evento ventricular intrínseco, pues se activa un pico de estimulación ventricular y se inhibe la estimulación. En todos los modos de estimulación, pues existe un límite de frecuencia inferior que va a indicar la frecuencia por debajo de la cual se va a producir la estimulación y un límite de frecuencia superior que va a indicar la frecuencia más rápida a la que el marcapasos va a marcar el ritmo, aunque la actividad cardíaca intrínseca no tenga tal límite. Muy bien. En resumen, entonces, podemos hablar de que una persona prospecto para que se coloque este dispositivo es una persona que tenga deficiencias cardíacas, anomalías conformacionales en el corazón, o también podemos mencionar los problemas congénitos. El doctor tuvo que haber hecho uso de la información dada por los exámenes siguientes, por ejemplo, la radiografía, resonancia magnética, el electrocardiograma y los niveles séricos de los electrolitos, que en este caso es el panel metabólico. Respecto al tratamiento farmacológico, tenemos antibióticos, ya que se podría necesitar una profilaxis, pero todo esto depende del nivel de asepsia del área de cirugía. Bupivacaína para el manejo del dolor postoperatorio, y esta se inyecta en el área intercostal. Y de último, opioides y antiinflamatorios no esteroideados para también tratar el dolor. Respecto al tratamiento no farmacológico, se tiene el drenaje torácico intercostal en caso de que se presente un neumotórax o hemotórax, los cuales se dan cuando durante la operación ingresa aire o sangre a la cavidad. Y aquí en la imagen se puede apreciar cómo es el drenaje. Y asimismo, una terapia de resincronización cardíaca para los pacientes a los que se les puso un marcapasos biventricular. Con respecto al pronóstico de esta intervención, tenemos que la probabilidad de supervivencia a largo plazo suele ser del 62% y la ausencia de comorbilidades acompaña en una esperanza de vida igual al de la población general, e incluso a largo plazo la aumenta, ya que ellos tienen un seguimiento regular con un cardiólogo y esto les permite un reconocimiento y tratamiento temprano de enfermedades que puedan surgir. También tenemos que la hipertensión es un aspecto muy importante, ya que se asocia con el desarrollo de hipertrofia ventricular y la reaparición de fibrilación auricular durante un seguimiento a largo plazo puede aumentar el riesgo de disfunción cardíaca e incluso puede provocar accidentes cerebrovasculares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los casos de implantación de marcapasos acá en Guatemala. En Guatemala, la Liga del Corazón es uno de los lugares que realiza el diagnóstico para la implantación del marcapasos y en el año 2020 se realizaron 14 diagnósticos y en el año 2021 hasta el mes de junio se han diagnosticado 6 casos. En la actualidad no hay un método sencillo que nos ayude a determinar el número absoluto de dispositivos cardíacos implantados en los Estados Unidos ni en el resto del mundo, pero varias fuentes indican que en los Estados Unidos pueden existir entre 500,000 a 3 millones de casos y de estos casos el 70% corresponde a personas mayores a 65 años. Por último, hablaremos de la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad conocida también como tripanosomiasis americana y es una zoonosis causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Es endémica de las áreas rurales de Centro y Suramérica. Se estima que afecta a 8 o 10 millones de personas y la mayoría son de Latinoamérica. Esta se clasifica como una enfermedad tropical desatendida por la Organización Mundial de la Salud porque no existen hasta el momento medicamentos o vacunas eficaces para su tratamiento. Las formas crónicas de la enfermedad incluyen la cardíaca, gastrointestinal y las manifestaciones neurológicas que se dan en la infección congénita. Esta enfermedad puede transmitirse por transfusión de sangre, pero principalmente por medio de las heces de chinches pertenecientes a la subfamilia Triatomienae o las chinches picudas. Esta enfermedad se origina a partir de la infección causada por Trypanosoma cruzi, que se caracterizan por circular en huéspedes vertebrados y en vectores intradomiciliarios, que generalmente son las chinches, y estas se alimentan de la sangre de las personas mientras éstas duermen y lo hacen picando las zonas expuestas de la piel.
Las chinches por lo general habitan en grietas y huecos de edificaciones mal construidas de las zonas tropicales. Existen 3 vías de transmisión principal, de las cuales se encuentran la transmisión vectorial, que representa el 80% de la transmisión y que se debe a la picadura de las chinches, como ya se mencionó anteriormente. También podemos encontrar la transmisión por transfusión de sangre, y esta es debido a la capacidad del parásito de sobrevivir a las unidades de sangre en condiciones de almacenamiento en bancos de sangre. Y por último, encontramos la transmisión vertical, que se puede transmitir directamente durante el periodo de gestación. Hablando sobre el cuadro clínico de la enfermedad de Chagas, tenemos los siguientes síntomas y signos. La parasitemia provocada por Trypanosoma cruzi, una fiebre sin características especiales, la hepatomegalia, en el cual el hígado se encuentra agrandado, la linfadenopatía, en el cual hace referencia a la inflamación de los ganglios, los trastornos del ritmo cardíaco, que son más lentos, más rápidos o anormales, la esplenomegalia, en el cual el vaso se encuentra agrandado. Otra cosa de la que vamos a hablar es el signo que permiten identificar el sitio de inoculación. Tenemos el signo de Romaña. Este es una inflamación periorbital unilateral e indolora. Este es una característica de la fase aguda de la enfermedad. Tenemos el chacoma de inoculación, en el cual se presenta de color rojo o rosado con una consistencia dura, que hace referencia al sitio específico de la inoculación del parásito. También podemos ver aumento de los ganglios homolaterales, preauriculares y submaxilar. Fisiopatología de la enfermedad de Chagas. Esta requiere de la presencia de Trypanosoma cruzi en algún lugar del hospedador para producir la patología cardíaca. Estos insectos por lo general van a picar alguna zona que esté expuesta en la piel, defecan y orinan cerca de la picadura, y los parásitos pues pueden penetrar en el organismo cuando la persona se frota la picadura, empuja las heces y la orina hacia la lesión cutánea que está abierta, lo que permite que Trypanosoma cruzi circule en la sangre a niveles suficientes para ser recogido por un insecto reduvidae durante la ingestión de sangre y ser transmitido a otro animal o humano. Durante y después de la entrada al organismo, Trypanosoma cruzi pues disminuye la expresión de moléculas de superficie de linfocitos, CD3+, CD4+, CD8+. Y también se encuentran implicadas los que son células dendríticas, que van a desempeñar un papel crucial en el inicio de la respuesta inmune, interactuando con las galactinas durante la fase aguda de la infección y promueve la tolerancia del sistema inmune al parásito. También están los macrófagos, que pueden servir como células hospedadoras que facilitan la replicación del patógeno. En cuanto a la miocardiopatía chagásica, es un proceso complejo que resulta de la destrucción de células cardíacas, de la hipertrofia celular, de alteraciones en señales eléctricas, de la dilatación de las cámaras cardíacas, de la proliferación de los fibroblastos cardíacos y remodelación de la matriz tisular. Las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas también se van a encontrar implicadas y contribuyen al daño cardíaco, aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, de inflamación, de fibrosis, de estrés oxidativos, de alteración en las miofibrillas, de necrosis en los miocitos y de disfunción microvascular. En la fase aguda de la infección, la miocardiopatía pues se va a caracterizar por una intensa infiltración de células de tipo mono y polimorfonucleares, que van a liberar citocinas y quimiosinas inflamatorias que favorecen el reclutamiento celular continuo. Ahora, en lo que es la fase crónica, pues el perfil de células infiltradas va a ser predominantemente mononuclear. El daño cardíaco se va a asociar principalmente con inflamación causada por el parasitismo en los cardiomiocitos, por agresión tisular y remodelación tisular de alta intensidad, que es producto de la deposición de las fibras de colágeno. En este proceso de remodelación de la matriz tisular, pues se van a encontrar involucradas pues varias proteínas que van a ser las metaloproteinasas de la matriz, también los inhibidores específicos de las metaloproteinasas tisulares, las galactinas y el factor de crecimiento transformante beta. En este proceso, pues las metaloproteinasas tisulares, lo que van a hacer los inhibidores de tipo 2, 3 y 4, pues van a inhibir a las metaloproteinasas de tipo 2 y los inhibidores 1 y 3, pues van a inhibir a las metaloproteinasas 9.
Este desequilibrio en la producción de estas enzimas activas y la inhibición, pues van a estar asociadas con el reordenamiento de la matriz extracelular, que es un fenómeno pues que se presenta en la enfermedad de Chagas. En cuanto a las metaloproteinasas, pues van a actuar principalmente en la remodelación cardíaca y activar el factor de crecimiento beta latente, que esta citocina pues va a apoyar en el ciclo intracelular del parásito, va a estimular la fibrosis y el daño cardíaco que se produce en los individuos, principalmente en las etapas agudas y crónicas en la enfermedad de Chagas. También se puede aumentar los niveles de inhibidores en las metaloproteinasas tisulares y pues esto va a favorecer la inhibición de las metaloproteinasas. En cuanto a la gelactina, la de tipo 1 aún es controvertido su papel, pero esta proteína puede estar relacionada con una disminución de la infección por protozoos y respuesta inmune proinflamatoria. Ahora, en cuanto a la gelactina 3, pues también va a estimular la remodelación cardíaca y va a favorecer el ciclo del parasitismo a través de su propio mecanismo y también estimula el factor de crecimiento beta. Bueno, continuando entonces hablaremos de los exámenes de laboratorio. Se utiliza la observación de microscopía directa, que consiste en realizar un frotis y observar el movimiento de los glóbulos rojos con el parásito. También tenemos el de la gota gruesa, que a diferencia del anterior únicamente hay una tinción y se van a teñir como se muestran en la imagen y siempre se observan en el microscopio. También tenemos otro método que se denomina microhematocrito o microstraud, que consiste en tomar una muestra sanguínea en un tubo capilar, se centrifuga y posteriormente se va a observar en el microscopio, puede observarse de esa forma el movimiento también de los parásitos. También tenemos la concentración de Straub, que a diferencia del anterior, lo que se realiza es una centrifugación más exhaustiva y la muestra es un poco más grande, ¿verdad? Lo que se hace prácticamente es lo mismo, observarlo en el microscopio y haciendo que el parásito precipite juntamente con los glóbulos rojos. Otro examen que se puede mencionar acá de laboratorio es el xenodiagnóstico, que consiste en exponer al paciente a picaduras del insecto, precisamente las ninfas del insecto, pero sano, ¿verdad? Sin estar infectado. Se expone y posteriormente se analizan los insectos que picaron al paciente, se analizan los líquidos corporales e incluso se examinan los intestinos. Y ahí es donde el profesional puede decir si la persona está infectada o no con el parásito. La desventaja es que dura mucho tiempo en dar el resultado. También tenemos la hematoaglutinación, que consiste prácticamente en agregar un reactivo para que se aglutinen tanto glóbulos rojos como los parásitos, ¿verdad? Y si hay una aglutinación, pues es positivo para presencia del parásito. Posteriormente tenemos los ensayos de inmunoenzimáticos, por sus siglas ELISA. Pues prácticamente se agrega una enzima que va a reaccionar juntamente al agregarle un antígeno. Hay una reacción de coloración. Si hay una reacción evidente o cambio de color, es positivo para la presencia de este patógeno. Y por último, en el examen de laboratorio que hablaremos es la inmunofluorescencia directa, que consiste prácticamente en una reacción anticuerpo y el cuerpo del parásito, ¿verdad? Consiste prácticamente en agregar los reactivos y observar la fluorescencia de los mismos. Muy bien, hablando de los exámenes de gabinete, se puede pues, observar que al momento de una persona esté infectada con este parásito, su ritmo cardíaco va a ser variable, ¿verdad? Y eso puede ser detectado por un examen de electrocardiograma. Además, se puede observar un pequeño agrandamiento del corazón, en el cual puede ser diagnosticado o puede ser observado por medio de la radiografía de tórax. Otra cosa importante que se debe mencionar es de que se observará una miocardiopatía dilatada y disfunción del ventrículo derecho, que va a ser pues detectada a través de una ecocardiograma, ¿verdad? Por último, podemos mencionar que el paciente va a observar asas intestinales, edema en la pared intestinal y también va a haber pequeñas rotaciones del intestino, y esto se puede observar mediante la radiografía abdominal. Respecto al tratamiento farmacológico, se tienen 2 medicamentos que son de uso y 2 que se encuentran en estudio. Los que uso tenemos el benzniazol, que actúa uniéndose en forma covalente a los intermediarios de la nitroreducción con los componentes de T-cruce, como su ADN.
y sus dosis son 5 miligramos por kilogramo por día por 60 días, mientras que el nifurtimox actúa sobre las formas amastigote y tripamastigote de tricruci y su dosis son de 8 a 10 miligramos por kilogramo por día durante 60 a 90 días. A pesar que estos dos son los que se utilizan, tienen el problema de que presentan una gran cantidad de efectos secundarios gastrointestinales y en la piel, por lo que la mayoría de personas dejan su régimen a mitad del camino. Y también por esto se están haciendo estudios con, por ejemplo, alopurinol, que es un inhibidor de la síntesis de purinas, y que en un estudio de personas infectadas con la enfermedad de Chagas, un 20% se recuperaron. Y el itraconazol, que es un derivado sintético del imidazol y que también se encuentra en estudio. Respecto al tratamiento no farmacológico, tenemos el desfibrilador automático implantado, que es para personas con enfermedad de Chagas que tienen taquicardia ventricular sostenida o se han recuperado en paro cardíaco, dándoles un mejor pronóstico de vida. Y el trasplante de corazón, ya que la enfermedad de Chagas es la tercera causa más común de trasplante en Sudamérica. Para el pronóstico de la enfermedad de Chagas tenemos riesgo de miocardiopatías, riesgo arritmogénico e incluso la muerte para pacientes que presenten insuficiencia cardíaca o que sean tratados con betabloqueantes u otra terapia farmacológica moderna. Por eso es importante que con ellos se tenga un seguimiento más cercano para intentar mejorar este pronóstico. En pacientes jóvenes tenemos que, a pesar de que ellos presentan una menor morbilidad, siguen teniendo riesgo de una mala calidad de vida y mayores tasas de hospitalización. Algunos índices que nos pueden ayudar a identificar sujetos de alto riesgo, tenemos la sensibilidad barorrefleja y el intervalo, la dispersión del intervalo QT, que esto nos va a ayudar a identificar a pacientes que puedan presentar alteraciones de la función cardiovascular. Ahora hablaremos sobre la morbilidad de esta enfermedad en Guatemala durante el año 2019. En este año se reportaron 470 casos en 11 departamentos. Y antes de continuar, es importante mencionar que esta enfermedad es endémica a los departamentos que están enlistados acá. Y de estos, Chiquimula representó el 66.4%, seguido por Jutiapa, que representó un 25.1%. Los demás departamentos se representaron menos del 3% de los casos. Y al organizar los datos por edad, tenemos que el grupo etario de 25 a 39 años representó 199 casos, mientras que el grupo etario de 40 a 49 años representó 84 casos. Esto lo podemos observar en esta gráfica en la cual tenemos resaltado a este rango de edad de 25 a 49 años y podemos ver que estos son los grupos etarios que son más afectados en estos dos departamentos endémicos. Y pues ambos sexos son afectados por esta enfermedad, pero los datos indican que las mujeres son las que representan, bueno, son las que son más afectadas por esta enfermedad en comparación a los hombres. En el año 2019 se reportaron 360 casos en mujeres, mientras que solo se reportaron 110 casos en hombres. Entonces las mujeres se representan 3 veces, bueno, más de 3 veces de casos que los hombres. Y esto, al igual que la gráfica anterior, se observa de mejor manera en los dos departamentos endémicos de Chiquimula y Jutiapa, como pueden ver acá. Y pues esta tendencia es opuesta a lo que se ha reportado en México para los años 2007 al 2016, en el cual indican que la población de hombres es la que presenta más casos. Incluso ellos encontraron que los hombres representaban 3 veces más casos que las mujeres, caso opuesto a lo que se observa en Guatemala, pues lo que se observó para el año 2019. Estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.